Bueno, a ver, vamos a desglosar esto, porque el análisis a fondo de hoy se centra en un tema que, así desde fuera, podría parecer que está confinado a un laboratorio lleno de cables, ¿no? Sí, totalmente. Un sitio oscuro con osciloscopios parpadeando. Exacto, pero que en realidad es el corazón palpitante de las telecomunicaciones modernas. Hablamos de la instrumentación esencial en una estación de radioaficionado, y vamos a poner la lupa especialmente en las bandas de VHF, UHF y microondas. Que es donde la cosa se pone verdaderamente crítica. Pues sí, para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa una pila de documentos que de verdad es una auténtica locura. Por un lado tenemos los estándares técnicos de la ADRL, manuales operativos de la IARU, manuales de la IARU. Sí, los códigos éticos y de procedimientos. Eso es. Y por otro lado manejamos una joya histórica que es el libro clásico sobre antenas VHF-UHF que Lucio Moreno Quintana publicó allá por 1978. Un visionario para su época, desde luego. Madre mía, sin duda. Y para traerlo al presente, también manejamos el Reglamento del Servicio de Radioaficionados de Uruguay, la versión de 2023, junto con una consulta técnica recientísima y muy detallada sobre fundamentos y metodología de medición en radiofrecuencia. Es una colección de fuentes fascinante, principalmente porque nos obliga a cruzar la teoría electromagnética más dura, la física pura y dura, con la realidad del día a día de una estación. Claro, estamos hablando de cómo se comparte un recurso que es completamente invisible, el espectro radioeléctrico, pero que tiene un límite físico muy real. Muy, muy real. Y la misión de nuestra exploración hoy es demostrar precisamente eso. Lo que estos textos dejan clarísimo es que medir no es una especie de manía de los puristas de la electrónica. No es un capricho de laboratorio, ¿no? Exacto. Es la columna vertebral que garantiza la seguridad de los equipos, la paz en el vecindario y la sostenibilidad de todo el espectro. Es cautivador pensar por qué algo tan intangible como las ondas de radio exige herramientas físicas de una precisión milimétrica para poder ser controlado. Bueno, es que si no lo mides, operas completamente a ciegas. Pues, para empezar por los cimientos absolutos, cualquier operador sabe que antes siquiera de emitir una señal al aire, hay que asegurar la alimentación eléctrica. La consulta técnica menciona como base indiscutible un aparato muy común, el multímetro digital. El típico cacharro que todos tenemos por casa, sí. Parece algo mundano, pero verificar que la fuente entrega esos 13,8 voltios continuos, con un margen de error estricto del 15%, o comprobar algo tan básico como la continuidad de las mallas en los cables coaxiales, es la primera línea de defensa. Es que si echas un vistazo a los diagnósticos de averías comunes en cualquier servicio técnico, la inmensa mayoría empieza por una tontería, una caída de tensión en la línea de alimentación o un falso contacto en un conector. Totalmente. El multímetro es la herramienta de triaje básica, pero claro, una vez que la alimentación es correcta y ya pasamos a la radiofrecuencia pura, ahí el guardián absoluto de la estación entra en juego. El famoso medidor de relación de onda estacionaria, el medidor de ROE, junto con el batímetro. Eso es, el instrumento primario por excelencia. Moreno Quintana en su libro insiste muchísimo en la metodología de uso de este aparato, y no se trata solo de conectarlo de cualquier manera y ya está. La teoría indica que debe intercalarse en serie en la línea de transmisión coaxial. Sí, y preferentemente muy cerca de la antena. Justo, para evitar que la propia atenuación del cable disfrace los errores de lectura. Y además menciona un detalle técnico que me parece una pasada. Dice que hay que colocarlo a múltiplos exactos de media longitud de onda eléctrica. Ese detalle de la onda eléctrica nos recuerda que la velocidad de la señal por el cable no es la velocidad de la luz en el vacío. Claro, ahí entra el factor de velocidad del cable. Si un cable coaxial estándar tiene un factor de 0,66, significa que la onda viaja a un 66% de la velocidad de la luz a través de ese medio físico. Es que la física es implacable. Sí. Y si no se tiene esto en cuenta al cortar las líneas de medida, las lecturas de impedancia que te da el aparato se falsean por completo. Pero, a ver, el punto central de medir la ROE es fundamentalmente la supervivencia del amplificador. El peligro del calor. Exacto. Si analizamos los datos de eficiencia energética en estos documentos, la verdad es que es sorprendente. Un amplificador de radiofrecuencia típico, pongamos un clase AB, tiene una eficiencia que con suerte ronda el 50 o 60%. O sea, para que nos hagamos una idea.
De 100 vatios que el equipo chupa de la fuente de alimentación, solo 50 o 60 se convierten en radiofrecuencia real. Sí, Y casi la mitad de la energía ya se está perdiendo de entrada en forma de calor en el propio chasis del transceptor. así es, y eso en el mejor de los casos, asumiendo que todo está perfecto. Ahora imaginemos sumar a esa ineficiencia inherente una ROE alta. Un desastre. Lo que ocurre físicamente ahí es un desajuste de impedancia. La antena simplemente no es capaz de aceptar toda la energía que le llega desde el transmisor. Y claro, toda esa energía de radiofrecuencia sobrante no desaparece por arte de magia en el aire. Rebota. Rebota, viaja de vuelta por la malla y el vivo del cable coaxial y entra de nuevo directamente a la etapa final del transceptor. ¿Y qué pasa con toda esa energía reflejada? Que se convierte en todavía más calor. Exacto, un calor masivo que los transistores de salida no están diseñados para soportar y terminan fundiéndose. A mí me ayuda mucho visualizar esto con la dinámica de fluidos. Es una analogía muy gráfica. Imaginemos una manguera de bomberos conectada a una bomba de agua que está funcionando a máxima potencia. Si la boquilla de salida está perfectamente ajustada, el agua fluye a presión, sale disparada y hace su trabajo. Un flujo perfecto. Pero si de repente alguien cierra esa boquilla de golpe, mientras la bomba sigue empujando con toda su fuerza por detrás, toda esa presión brutal del agua choca contra la pared cerrada y rebota violentamente hacia atrás por la manguera. Una onda de choque. Exacto. Si esa onda de choque llega a la bomba, la revienta por dentro. En radiofrecuencia esa bomba es el transceptor, el agua es la potencia, y operar a ciegas sin un medidor de ROE es literalmente jugar a la ruleta rusa con la integridad térmica de los equipos. Es una analogía fantástica porque ilustra muy bien el estrés físico del sistema. El calor extremo nunca es normal. Es el primer síntoma de un sistema radiante deficiente o de un fallo inminente. Sin duda. Pero, y aquí la consulta técnica hace una distinción muy importante que hay que recalcar. El medidor de ROE te avisa de que hay un problema cuando ya estás transmitiendo potencia, cuando ya estás castigando el equipo. Cuando el agua ya está rebotando, digamos. Eso es. Por eso, para evitar llegar a ese punto crítico, los operadores más experimentados utilizan analizadores de antenas. Ah, claro. El analizador de antena, eso ya juega en otra liga completamente distinta. Totalmente. A diferencia del medidor de ROE, que es un aparato pasivo y necesita que el equipo de radio emita vatios reales para medir algo, el analizador es un generador autónomo de muy baja potencia. Se conecta directamente a la línea o a la antena y permite hacer todas las pruebas de ajuste sin tener que despertar al amplificador principal. Es un trabajo en frío, por así decirlo. Exacto. Y además, no te da un simple numerito de ROE, que al final es un resumen. Te desglosa una impedancia compleja. Te da la resistencia por un lado y la reactancia por otro. La famosa fórmula matemática de Z igual a R más menos JX. Lo fascinante aquí es precisamente ese nivel de detalle. Conocer esa impedancia compleja permite identificar exactamente qué componentes reactivos están degradando el rendimiento en un ancho de banda determinado. Te da una radiografía perfecta de la antena. Te permite ajustar la longitud de los elementos físicos o diseñar redes de adaptación con una precisión quirúrgica antes de inyectar ni un solo vatio de potencia real. Es pura prevención. Y hablando de inyectar potencia de forma segura para hacer pruebas, esto nos lleva directos a un cacharro típico que todos los operadores conocen. La carga fantasma. La carga fantasma, o el dummy load, que la verdad rara vez recibe la atención que merece siendo tan vital. Físicamente no tiene mucho misterio, suele ser una simple resistencia pura, no inductiva, de exactamente 50 ohmios. Metida a veces en un bote de aceite mineral. Montada en un disipador gigante de aluminio con ventiladores. El equipo, cuando transmite, cree que está conectado a una antena perfecta de 50 ohmios. Pero en lugar de irradiar la señal al espacio, la carga fantasma se traga toda esa energía y la convierte silenciosamente en calor. Y lo que resulta realmente interesante de repasar en los manuales de la Yaru es cómo este simple componente, que no deja de ser un trozo de disipación térmica, trasciende la ingeniería pura para convertirse en una herramienta de convivencia en el espectro. Es que es pura lógica operativa, pero a veces se olvida. La guía de procedimientos operativos y ética de la Yaru es bastante estricta en este punto. Señala que hacer ajustes de potencia, sintonizar amplificadores o probar la ecualización del micrófono directamente con la antena conectada, irradiando al aire, es generar interferencias completamente innecesarias. Es generar ruido,
generar QRM constante a otros operadores que sí están intentando comunicarse. Exacto. Es el equivalente a entrar en un teatro en medio de una obra de teatro y ponerse a afinar una trompeta a todo volumen desde el patio de butacas. Qué gran comparación. Es una falta de respeto. El espectro radioeléctrico es un recurso compartido y muy limitado. La cagra fantasma permite calibrar los equipos con un nivel de silencio electromagnético absoluto. Demuestra que entender la responsabilidad técnica de no barrer las frecuencias compartidas es tan crítico como saber soldar bien un conector. Totalmente. Es la elegancia técnica aplicada al respeto mutuo. Y fíjate, esa necesidad constante de no ensuciar el espectro nos lleva de cabeza al siguiente nivel de instrumentación. Porque ya no hablamos solo de medir la fuerza bruta de la señal, los vatios, sino de realizar una cirugía microscópica a la forma misma de la onda. Entramos en el territorio de los osciloscopios. Así es. Los documentos más recientes exigen, o al menos recomiendan fuertemente, el uso de osciloscopios e incluso analizadores de espectro en la estación. Es que la pureza espectral es el sello definitivo de un operador que realmente domina su estación. Las normativas de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, son muy claras y estrictas respecto a las emisiones espurias. Un osciloscopio conectado en línea permite monitorear visualmente la envolvente de transmisión en tiempo real. ¿Ves la voz dibujada en la pantalla? Exacto. Y esto es vital en modos de fonía, como la banda lateral única, o en modos digitales como el PSK31. Porque claro, si se inyecta demasiado audio desde el ordenador al transmisor o se grita demasiado al micrófono, la onda, que debería dibujarse como una curva suave y sinuosa en la pantalla del osciloscopio, llega a su límite. Y entonces se recorta abruptamente en la parte superior e inferior. Se produce lo que se llama flat topping, o achatamiento de los picos. Y la física de ondas es implacable con eso. Una onda que se vuelve cuadrada o achatada genera una multitud de armónicos de forma instantánea. En la práctica, esto es lo que provoca los temidos splatters, esos desparramos de señal horribles que suenan como una ametralladora y que arruinan las comunicaciones de otras personas que están operando a varios kilohercios de distancia. Es una pesadilla escuchar eso en la banda. Y para ir un paso más allá del osciloscopio, la consulta técnica menciona el analizador de espectro, que esto ya son palabras mayores. Sí, eso ya es nivel ingeniería avanzada. Esta herramienta ya no mira la señal en el dominio del tiempo, como el osciloscopio, sino que la analiza en el dominio de la frecuencia. Permite ver en una pantalla no solo la señal principal, tu portadora, sino cualquier armónico o ruido parásito que el transmisor esté emitiendo fuera de su banda legal por error. Como tener visión de rayos X. Totalmente. Asegurar que una portadora sea pura y cumpla con la legalidad requiere este nivel de inspección. Y a todo este arsenal visual se suma el frecuencímetro, porque mantener la señal súper limpia no sirve de absolutamente nada si se está transmitiendo fuera de la frecuencia acordada. Y aquí los textos traen a colación un ejemplo clásico y precioso en la telegrafía, en CW, el famoso procedimiento del zero beat, o batido cero. Ah, el batido cero. Esto es todo un arte. Cuéntanos, ¿por qué es fascinante? Lo es, sin duda. Cuando se busca contestar a una estación que está llamando en código Morse, la respuesta debe estar plantada exactamente en la misma frecuencia, ni un hercio más ni un hercio menos. Para lograrlo, el operador ajusta el dial del receptor hasta igualar el tono de audio que está escuchando en los auriculares con el tono de monitorización interno de su propio transmisor. Hasta que los dos tonos se fusionan en uno solo. Exacto. El detalle técnico, y aquí es donde la instrumentación mental falla a veces, es que muchos operadores veteranos prefieren escuchar la radio con tonos muy bajos, de unos 400 o 500 hercios. Porque fatigan mucho menos el oído en sesiones de escucha largas, claro. Eso es, fatigan muchísimo menos que el tono agudo y penetrante estándar de 1000 hercios. Pero claro, aquí viene la trampa. Si se ajusta el receptor para escuchar cómodamente a 400 hercios, pero resulta que el oscilador interno del transmisor viene fijo de fábrica a 1000 hercios y no se realiza el procedimiento de zero beat correctamente con el dial, el resultado es desastroso. Transmites donde no debes. Se termina transmitiendo con un desfase monstruoso de 600 hercios. Se está llamando completamente fuera de los filtros de recepción de la otra estación, y es como gritar en el vacío. Nadie te va a escuchar. Ese es un error operativo súper clásico. Y nace fundamentalmente de no comprender la relación directa entre la frecuencia del audio que escuchamos y la frecuencia de radio que emitimos. Falta de metodología. Exacto.
Y si conectamos este concepto de sincronización temporal y frecuencial con las bandas altas, con VHF, UHF y microondas, la necesidad de precisión se vuelve exponencialmente más crítica, sobre todo con los modos digitales de vanguardia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si miramos a fondo los documentos sobre modos de propagación digital que tenemos hoy, hay una comparativa tremenda, pero tremenda, entre el famosísimo protocolo FT8 y su versión más rápida, el FT4. Los modos desarrollados por Joe Taylor. Exactamente. Sabemos que el FT8 hace auténtica magia matemática decodificando señales que están hasta 21 decibelios hundidas por debajo del nivel de ruido de fondo, utilizando ciclos de transmisión de 15 segundos. 15 segundos es bastante tiempo, pero el FT4 acelera ese mismo ciclo a la mitad, a solo 7,5 segundos. Y claro, ese aumento de velocidad de transmisión choca de frente irremediablemente con las leyes de la termodinámica y la teoría de la información de Shannon. No se puede engañar a la física. No, no se puede. Al comprimir el tiempo y enviar la misma cantidad de datos mucho más rápido, el ancho de banda necesario para la señal se ensancha y, como consecuencia directa y matemática, la sensibilidad del receptor cae en picado. Los datos del documento son clarísimos al respecto. El umbral mínimo de recepción del FT4 cae a menos 17,5 decibelios. Eso supone perder 3,5 decibelios de sensibilidad pura frente al FT8. Que suena a poco, pero es muchísimo. Cualquiera pensaría que es un número pequeño, pero en términos prácticos de ingeniería de radiofrecuencia, perder 3 decibelios significa que, para mantener exactamente el mismo enlace a la misma distancia, hay que duplicar la potencia física de transmisión. O conseguir antenas con el doble de ganancia física. Exacto. Y duplicar la potencia en bandas de microondas es un desafío térmico y económico verdaderamente monumental. Y a todo ese problema de potencia debemos sumar la absoluta intolerancia a la deriva térmica que tienen estos modos tan rápidos. En un ciclo de 7,5 segundos, el margen de error para sincronizar los relojes de los ordenadores es de apenas unos 100 milisegundos. Una ventana minúscula. Es enana. Un ligero cambio de temperatura en la habitación del cuarto de radio, imagínate, abres la ventana en invierno, hace que el cristal de cuarzo del oscilador del equipo varíe su frecuencia lo suficiente para arruinar por completo la decodificación. Por eso la consulta técnica introduce como algo esencial la instrumentación de nivel de laboratorio, como el GPS-DO. Es una locura maravillosa pensar en esto de forma práctica. Un GPS-DO es un oscilador disciplinado por satélite. Significa que el operador está utilizando la red militar y civil de satélites GPS que están en órbita a miles de kilómetros. Satélites que llevan relojes atómicos a bordo. Relojes de cesio o rubidio, sí. Para clavar en el milisegundo exacto la frecuencia y el tiempo del ordenador y del equipo de radio que está en su casa. Todo este despliegue aeroespacial para poder enviar un simple mensaje de texto rebotando la señal de radio en un rastro de meteoritos fugaces, o en la misma superficie de la Luna. Es la cumbre de la experimentación aficionada. Y en estas bandas de microondas es donde también entra en juego otro gigante de la medición, el analizador de redes vectoriales, o VNA. El famoso VNA que ahora es tan accesible. Porque, claro, a frecuencias superiores a los 400 MHz, el comportamiento de cualquier componente físico cambia por completo. Un simple conector, un latiguillo de cable o un filtro ya no se comportan como simples cables, sino como circuitos complejos. El VNA permite caracterizar con altísima precisión los llamados parámetros S. Parámetros de dispersión. Eso es. Viendo exactamente cómo se comporta la onda que pasa a través de un amplificador y cuánta energía rebota hacia atrás, todo en tiempo real y abarcando un espectro gigante. Toda esta sofisticación tecnológica, todo este arsenal de analizadores vectoriales, relojes atómicos y osciloscopios, contrasta de una forma brutal con lo que pasaba hace unas décadas en las bandas más bajas. Y aquí es donde la voz de Lucio Moreno Quintana desde el año 78 resuena con mucha fuerza en la documentación. Moreno Quintana era implacable en su crítica hacia ciertas prácticas de la época. Describía, con una frustración muy evidente en sus textos, lo que él mismo bautizó como la fiebre del vatio en las bandas de alta frecuencia en HF. Sí, retrataba un escenario casi caótico en las bandas de 80 y 40 metros, donde parecía que el único objetivo de los operadores era destrozarse mutuamente utilizando amplificadores gigantescos de válvulas.
Hablaba de un ruido insoluble, de señales pésimamente ajustadas barriendo kilohercios enteros del espectro. Una contaminación electromagnética tremenda. Y de una apatía técnica generalizada, donde la única solución que muchos concebían frente al ruido era simplemente cuadruplicar la fuerza bruta del transmisor para tapar al vecino, la ley del más fuerte. Una fuerza bruta que, si lo pensamos, en VHF y UHF, carece de todo sentido práctico. Como las longitudes de onda son tan cortas, estamos hablando de 2 metros, de 70 centímetros, la propia física permite construir sistemas radiantes increíblemente eficientes en un espacio reducido. Claro, no necesitas kilómetros de cable. En estas bandas altas no se compite con amplificadores del tamaño de una nevera. De hecho, el propio Moreno Quintana afirmaba lograr verdaderas proezas de comunicación a miles de kilómetros con apenas 50 o 100 vatios. El secreto del éxito allí es la instrumentación pura y la ingeniería del sistema aéreo. Las antenas direccionales de alta ganancia son la clave absoluta en este entorno. Hablamos de arreglos formados por múltiples antenas Yagi agrupadas en fase o sistemas Delta Loop que concentran toda la energía disponible en un haz milimétrico, como si fuera un láser electromagnético apuntando al horizonte, sumado obviamente a líneas coaxiales de muy baja pérdida y preamplificadores de bajo ruido montados en lo alto de la torre. Es el fin de la fuerza bruta y el triunfo absoluto de la elegancia técnica. Y si conectamos toda esta filosofía técnica con el panorama legal contemporáneo, que es lo que nos rige hoy en día, ¿todo encaja a la perfección? ¿Te refieres a los reglamentos? Sí, al revisar el reglamento del Servicio de Radioaficionados de Uruguay del año 2023, que es un reflejo directo de la normativa internacional de la UIT, vemos que se define explícitamente a la radioafición no como un simple pasatiempo de charla o un foro social. No. Lo define textualmente como un servicio de instrucción individual y experimentación técnica. Es decir, que operar con rigor instrumental no es una recomendación amigable que te hace la administración, es el espíritu fundamental y la exigencia de la ley. Exacto. La medición constante tiene 3 justificaciones insalvables y obligatorias. La primera, como hemos visto, es la protección del propio hardware contra fallos térmicos catastróficos. La segunda es la optimización del espectro, asegurando una radiación limpia y sin interferencias a terceros. Y la tercera, obviamente, es el estricto cumplimiento normativo legal, no pasarte de los vatios permitidos ni salirte de tu ancho de banda. Eso es. Electromagnética destacan que abandonar los grandes amplificadores ineficientes reduce enormemente la huella de carbono térmica de una estación. Una estación optimizada y perfectamente ajustada con instrumentación moderna consume tan poca energía que se vuelve vital para operaciones de emergencia. Esa es, para mí, la aplicación definitiva de todo esto. Un sistema eficiente, sin pérdidas por ROE, puede funcionar de manera ininterrumpida fuera de la red eléctrica comercial, utilizando simples paneles solares portátiles y bancos de baterías modernas, como las de litio ferrofosfato, las Li-FePO4. Son una maravilla. En una situación real de desastre natural, donde la red eléctrica cae por completo, la eficiencia energética, dictaminada por el uso de buena instrumentación, marca la diferencia entre mantener las comunicaciones vitales durante días o quedarse a oscuras en unas pocas horas porque el amplificador se ha comido la batería en forma de calor. Absolutamente. Por no hablar de mantener la paz en el propio vecindario el resto de los días del año. Sabemos que la inmensa mayoría de los electrodomésticos de consumo, los televisores baratos, las barras de sonido, los altavoces de ordenador, no tienen un blindaje electromagnético decente contra la radiofrecuencia. Son coladores. Si un operador recurre a la fuerza bruta de miles de vatios para compensar una antena mal ajustada, lo único que está garantizado es que todos los aparatos electrónicos de su calle van a sufrir interferencias severas. En definitiva, creo que el conocimiento teórico sobre el electromagnetismo, saberse las fórmulas de memoria, solo adquiere un valor tangible cuando se mide en el mundo físico. Comprender de verdad los datos que te escupe un analizador vectorial o las curvas de un osciloscopio y aplicar esos ajustes bajo un marco de responsabilidad ética es lo que define a un verdadero experimentador. Entonces, ¿qué significa todo esto para recapitular lo que hemos explorado hoy a fondo? Significa que medir y comprender los parámetros físicos no es un paso intermedio o secundario, es la esencia misma de las telecomunicaciones. Es la base de todo. Hagamos un resumen muy rápido para fijar conceptos. El multímetro y el medidor de ROE evitan que el equipo muera calcinado por su propio calor. La carga fantasma mantiene la armonía en el espectro al permitir hacer pruebas y ajustes de forma 100% silenciosa. Los analizadores vectoriales garantizan una adaptación perfecta de la antena.
Y el osciloscopio y el frecuencímetro, ayudados por relojes atómicos, aseguran que la señal sea espectralmente pura, estable y completamente legal. Es una síntesis perfecta. Es la instrumentación esencial resumida en un minuto. Ha sido un análisis verdaderamente profundo y muy intenso, navegando desde la termodinámica de un disipador hasta las regulaciones internacionales del espectro. Pero, antes de cerrar, hay una curiosidad histórica brillante que está escondida en las páginas finales del manual VHF-UHF DX-Book y que creo que merece una reflexión por parte de cualquiera que escuche esto. Ay, sí, la estoyal y el estándar, me encanta. Es que durante todo este rato, de forma constante, hemos mencionado la importancia vital de los 50 ohmios. Las cargas fantasmas son de 50 ohmios, los analizadores se calibran a 50 ohmios, el cable coaxial RG58, los conectores, absolutamente toda la maquinaria moderna de radio está estandarizada a una impedancia estricta de 50 ohmios. Es el número mágico. Lo lógico, desde un punto de vista puramente científico, sería pensar que este número mágico se eligió tras décadas de rigurosa investigación teórica para encontrar la eficiencia absoluta en la transmisión de señales electromagnéticas, ¿verdad? Sería lo lógico pensar eso en un campo tan técnico, sí. Pues resulta que no, Es un dato que tira por tierra muchísimos mitos de la ingeniería moderna, la verdad. totalmente. Físicamente hablando, en un sistema coaxial, el cable que presenta la menor pérdida de señal por atenuación pura es el que tiene una impedancia de 75 ohmios, que es casualmente el que seguimos usando todos para las antenas de televisión en nuestras casas, porque las pérdidas son críticas ahí. Claro. Por otro lado, la impedancia óptima para manejar el voltaje más alto posible, sin que el cable sufra un arco eléctrico interno o se queme por la potencia, ronda los 60 ohmios. Entonces los 50 ohmios no son lo mejor en nada. Exacto. Los 50 ohmios son en realidad un simple compromiso técnico. Un punto intermedio mediocre que ni tiene la menor pérdida posible ni soporta el mayor voltaje posible. ¿Por qué entonces domina el mundo entero y todos nuestros equipos están diseñados para ello? La historia detrás es tremenda. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, la gigantesca maquinaria militar estadounidense necesitaba estandarizar cables coaxiales de alta potencia para los incipientes sistemas de radares de sus barcos. Que eran sistemas que necesitaban muchísima potencia para detectar aviones enemigos. Muchísima. Y al buscar el mejor manejo combinado de potencia dentro del diámetro específico de las tuberías de cobre que tenían disponibles comercialmente, tuberías de fontanería, en aquel momento de urgencia bélica máxima, la matemática dio como resultado los 50 ohmios, y se estandarizó en toda la flota. Y de ahí pasó al sector civil después de la guerra. Es fascinante, y yo diría que hasta casi poético pensar cómo unas decisiones logísticas apresuradas por las tuberías de cobre de la guerra en el siglo pasado sigan dictando hoy, de forma inamovible, la física y la geometría exacta de todos los instrumentos que se utilizan para la comunicación pacífica, la ciencia y la experimentación en el presente. Es algo, desde luego, para investigar y darle un par de vueltas en casa. Totalmente. Te deja pensando. Bueno, ha sido un verdadero placer desglosar todo este mundo electromagnético. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.